Con su venia, señor magistrado, buenas tardes con todos y todas. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les dan la más cordial bienvenida. Continuando con sus actividades académicas, el día de hoy tenemos la conferencia Fundamentos Constitucionales de la Libertad Solidaria y de la Actividad Empresarial. Comparten la mesa de honor el doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Doctor Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Doctor Pirino Stucchi, director de la Sociedad Peruana de Derecho Administrativo y Regulación. Doctor Ezequiel Casañe, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Iniciamos el programa con las palabras de bienvenida a cargo del doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y todas. Unas palabras de bienvenida a nuestros distinguidos panelistas y unas palabras de introducción a este evento que nos convoca. Tenemos en la mesa 3 destacados administrativistas de España, Argentina y Perú que van a desarrollar un tema de profunda actualidad sobre la libertad solidaria y la libertad de empresa. En mi caso, no, son mis colegas porque soy especialista en Derecho Administrativo, aun cuando concurro a un evento, los administrativistas ya no me reconocen. Me dicen, si el profesor Ochoa es constitucionalista, yo les rectifico. El hecho de que sea magistrado no necesariamente me vuelve constitucionalista. En todo caso, estaré en ambos campos, en ambas áreas del derecho, pero durante 30 años he sido profesor de Derecho Administrativo, ¿no? Bien. Unas pequeñas palabras, cortas palabras de introducción al respecto de la Constitución del Perú. La Constitución económica o el régimen económico puede definirse como el marco jurídico fundamental de valores, principios y derechos respecto a la propiedad privada, la libertad de contrato, la libertad de empresa, el grado de intervención del Estado en la economía y sus límites, ¿no? Y por cierto, la tutela de los derechos económicos. Pues bien, aquí una idea central es la de valores y principios del régimen económico. Y dentro de los valores tenemos el valor de la libertad y también tenemos el valor de la solidaridad, ¿no? Valores que entran en juego y se complementan dentro del régimen económico y conforme a la interpretación constitucional, el texto fundamental debe interpretarse siguiendo a la doctrina mundial en base pues a la unidad de la Constitución, a la integración del texto constitucional. Es decir, el régimen económico, en mi concepto, como de muchos autores, es más bien un régimen socioeconómico. Se tiene que interpretar las libertades económicas con los principios del Estado social de derecho y el desarrollo de derechos sociales fundamentales que están previstos en el texto constitucional. De manera tal que no debe haber incompatibilidad, no debiera haber contradicción insalvable entre libertades económicas y la tutela de derechos sociales fundamentales. Y en ese sentido ha avanzado durante las últimas décadas el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia. Un ejemplo, para no agotarlos,
el tema de la función social de la propiedad, concepto que no estaba previsto, mejor dicho, no estaba incluido o había sido suprimido del texto constitucional de 1993 y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha rescatado, podría entenderse que lo ha restituido, ha asumido que sigue presente, de manera tal que tenemos presente en nuestra Constitución, aunque no de manera explícita, pero a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la función social de la propiedad y, por cierto, también de la empresa, de la libertad de empresa y de las libertades económicas. Este Tribunal Constitucional, este pleno del Tribunal Constitucional, abordó un caso muy importante, el caso de los peajes de Puente Piedra, que ha sido muy controvertido, ¿no?, respecto a la libertad de contrato y a la interpretación del artículo 62 de la Constitución. Artículo que efectivamente ha sido fundamental en la protección de una libertad económica como es la libertad de contrato y ha ofrecido seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros. Eso es verdad. Pero se ha llegado a entender como una especie de muralla china, ¿no?, que protege la libertad de contrato, como si también esta libertad fuera absoluta o ilimitada. Y el Tribunal Constitucional, en esta sentencia, ha precisado que la libertad de contrato tiene límites en el orden público. Y el orden público constitucional está inspirado en valores, principios, ¿no?, que informan este concepto, ¿no? De manera tal que el texto constitucional, y así lo entiende este tribunal, este pleno del Tribunal Constitucional, ¿no?, tutela libertades económicas y, de otro lado, deben interpretarse dentro de los límites de principios y derechos sociales fundamentales. Y, por supuesto, ese es el caso de la libertad de empresa y de la libertad de acceso al mercado, que es motivo de este evento. Por eso concluyo estas palabras, que son un marco introductorio respecto al texto peruano, para dejar en el uso de la palabra a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias, doctor Ochoa, por sus palabras de bienvenida. Continuando con el programa, permítanme presentarles al doctor Jaime Rodríguez Arana, quien es presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, universidad en la que dirige el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya. Es doctor honoris causa de la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua y por la Universidad de Córdoba, entre otras distinciones académicas otorgadas por diversas universidades europeas y americanas. Lo escuchamos, doctor. Ahora se escucha, sí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señor magistrado, doctor César Ochoa, profesor Ezequiel Casañe, profesor Pierino Stucchi, señoras y señores. En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por estar hoy en esta institución tan importante para la institucionalidad de los países como es el Tribunal Constitucional, el supremo órgano de interpretación de la Constitución y el garante de los derechos y las libertades en nuestros países. Y eso, para un profesor de Derecho Público, pues es siempre motivo de honda satisfacción, porque sabemos que en esta casa día a día se va construyendo, desarrollando el Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derecho. Y estoy muy contento de estar en el Perú nuevamente para compartir con ustedes y con este selecto grupo de profesores a los que reconozco su valía y su capacidad intelectual, para hacer unas reflexiones breves, por obvias razones, sobre el derecho público y la libertad solidaria.
Quiero decir, en primer lugar, también que derecho administrativo y constitucional están muy relacionados. Werner, un célebre jurista alemán que presidió el Tribunal Federal de lo Contencioso en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, decía que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado. Y Forsthoff decía que la administración pública, un Estado social de derecho, es la Constitución en acción. Y, bueno, en España tenemos una tradición, García Enterría, Lucas Verdú, que nos han explicado y nos han iluminado sobre las relaciones tan estrechas y tan profundas que hay entre estas dos ramas del derecho público, hasta el punto que no se puede entender el derecho administrativo sin el derecho constitucional y viceversa. No se puede entender el derecho administrativo sin el constitucional y el constitucional sin el administrativo. Y, por lo tanto, bueno, pues hechas estas consideraciones, sí quiero decir que para acercarse a cualquier cuestión que tiene que ver con el derecho público en este tiempo que nos vivimos, es necesario situarse en los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico, complementario, holístico, crítico y centrado en la dignidad del ser humano. Y esta materia que nos convoca esta tarde debemos afrontarla desde los lineamientos básicos de un Estado que se define como social y democrático de derecho. Esta es una cuestión que es muy antigua, las relaciones entre Estado y economía, entre intervención y libertad, es muy antigua y que ha sido resuelta de alguna manera desde las categorías jurídicas. Acuérdense, por ejemplo, de la Escuela de Friburgo, ahora de nuevo, de actualidad: tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. Cuando ocurre al revés, tanta libertad como sea imprescindible y tanta intervención como sea necesaria, pues cosas se complican. Y en ese balance entre la libertad y la intervención, que Garrido Falla decía que es la clave para entender el derecho público, el equilibrio entre el poder y la libertad, pues tenemos que entender esta materia que hoy nos convoca esta tarde y que, como se dice en el título, Fundamentos Constitucionales de la Libertad Solidaria, no tengo más remedio como profesor español que acudir a la Constitución, que tengo aquí en mis manos, en un tamaño muy reducido, porque así se puede viajar con comodidad por el mundo, con estas constituciones que lo hizo el Tribunal Constitucional. Me imagino que aquí también en el Perú habrá una edición, una miniatura de Constitución. Y nosotros tenemos en el preámbulo pues una serie de consideraciones que son muy pertinentes, porque habla de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Yo soy de los que piensan que el derecho administrativo es un ordenamiento de protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales que parten de la dignidad de la persona. Incluso la lectura que me he permitido hacer durante bastante tiempo de los fundamentos del orden constitucional, que nosotros lo tenemos en el artículo 10 primero, donde dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz social, hago la siguiente lectura. Dignidad de la persona, por supuesto, porque la dignidad de la persona no es solamente un concepto estrictamente filosófico, es jurídico también. O sea, la dignidad de la persona tiene tal calibre, tal rango y tal relieve jurídico que se levanta y se yergue omnipotente y todopoderosa frente a los embates del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por laminarla o, lo que es peor, por ignorarla. Si entendiéramos el derecho público desde este postulado, creo que las instituciones jurídicas, por lo menos las administrativas, podrían coadyuvar a que el derecho público sea un instrumento para la mejora de la vida de las personas. Esto no debemos olvidarlo, porque a veces nos quedamos entretenidos en erudiciones intelectuales y en abstracciones que no conducen más que a pues, una racionalidad abstracta, pero que no aterrizan en la realidad. El libre desarrollo de la personalidad. Yo aquí le agrego libre y solidario desarrollo de la personalidad.
Creo que si la Constitución española se elaborara hoy, me da la impresión de que el constituyente hubiera añadido esta expresión: desarrollo libre y solidario. ¿Por qué? Porque esto nos llevaría muy lejos y no tenemos el tiempo, porque tenemos 15 minutos cada uno y hay que someterse inexorablemente al tiempo. Pero la libertad, entendida como la entendemos con las matrices del pensamiento grecolatino, es libertad ¿para qué? Para realizar los derechos fundamentales. No es libertad es libertad para. Y la libertad, entendida como lo entendemos en Europa, sobre todo después del Estado social y democrático de derecho, tiene un contenido social. Incluso el liberalismo tradicional en Europa siempre ha estado ligado a la dimensión social. Hasta el punto que, y esto es una frase un poco lapidaria, que requeriría más explicación, pero no hay el tiempo, yo creo que sin la solidaridad la libertad no es tal, y sin la libertad la solidaridad no es tal. Por eso, cuando nosotros los administrativistas buscamos un fundamento para justificar la existencia de poderes y potestades que tiene el Estado para realizar el bien común, utilizamos una expresión que se llama interés general. Pero interés general en un Estado social y democrático de derecho. Porque las apelaciones al interés general la han hecho en el Estado de la Humanidad personas que no se han precisamente caracterizado por un respeto a la democracia. Pensemos, no sé, nosotros los europeos, en Hitler, en Mussolini, tantas personas que usaban el interés general para justificar cualquier tropelía y decían: vamos a hacer esto por razones de interés general, por razones de interés público. No. En un Estado democrático el interés público hay que concretarlo. Hay que motivarlo. Y además el interés general, y es donde quiero llegar, está, como decía mi maestro, el doctor Miguel Ángel, inescindiblemente vinculado a la protección, defensa y promoción de la dignidad y los derechos fundamentales. Y esto es muy importante porque las instituciones del derecho público tienen esta necesaria incardinación en los valores constitucionales. Si seguimos leyendo la Constitución, en lo que me parece que pueden ser fundamentos constitucionales para esta materia, nos encontramos en el artículo 9, que es la cláusula de transformación social que dicen los italianos, que está en la Constitución de 1947, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. El Estado lo que tiene que hacer es crear estas condiciones. Pero el Estado no es quien para decirle al ciudadano cómo tiene que ejercer sus libertades. Tiene que facilitar el marco para que cada persona se realice libre y solidariamente. Esto es un punto importante porque enlaza también con otra cuestión que seguramente el doctor Casagne nos va a ilustrar, el principio de subsidiariedad, que es un principio que tiene una importancia trascendental para entender las relaciones entre el poder público y la sociedad y la persona. Y en términos económicos de una forma muy clarividente. De manera que la función del Estado en la actividad económica es una función que tiene mucho que ver con crear condiciones para que la libertad se realice, porque el artículo 38, que es el que reconoce la libertad de empresa, dice: se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Aquí también me permito agregar, si ahora se hiciera este artículo, diría de la economía social de mercado, porque nosotros el modelo que tenemos es de un Estado social y democrático de derecho. Claro, la economía de mercado quiere decir, en esta dimensión, que el Estado sí tiene capacidad para introducir dosis de racionalidad y de objetividad en el funcionamiento del mercado, porque, como decía Hegel, el Estado, lo critico yo, ¿es la encarnación del ideal ético? No. Esto en Europa ha dejado el continente regado de cadáveres en el siglo pasado. El Estado no es la encarnación del ideal ético, pero tampoco el mercado es, como dice la Escuela de Chicago, la asignación
máxima de bienes y servicios, tampoco. Tiene que haber una regulación del mercado, pero una regulación que sea razonable, que sea clara, que sea inequívoca, no como lo que hay ahora en muchos países, que tenemos una hiperregulación, una sobreregulación, que lo que hace es complicar enormemente las cosas. Sigue diciendo el artículo 38, ya voy a ir terminando, los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio. O sea, los poderes públicos deben proteger la libertad. No deben entorpecerla, ni deben complicarla, ni ponerle chinitas en el camino a quien ejerce las libertades económicas, también educativas, porque a veces resulta que el Estado pretende imponer un modelo educativo. ¿Por qué? El Estado tiene que respetar las distintas opciones que hay en la sociedad. El Estado no puede adoctrinar ni puede imponer un modelo económico o un modelo educativo. Tiene que dejar que la libertad se organice, que la sociedad se organice articuladamente y que pueda ejercer sus libertades. Garantizan que protegen el ejercicio de la libertad económica, la defensa de la productividad, ojo, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Porque el interés general, como dice el artículo 103, está en la base del funcionamiento de la Administración, y también hay un reconocimiento, el artículo 128, de la iniciativa pública económica. Es decir, el modelo del Estado social y democrático de derecho supone el reconocimiento de los derechos y las libertades. Derechos fundamentales individuales y derechos fundamentales sociales. Hay uno que es muy importante, que he estado hablando esta mañana en la universidad, que es el derecho a la buena administración, que es un derecho fundamental social, que también tiene una proyección muy importante sobre la materia económica. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede desentender del ejercicio de las libertades, pero tampoco puede actuar de manera que imponga criterios, consignas o directrices que orienten el ejercicio de las libertades. Esto es lo que quiere decir, desde mi punto de vista, este artículo 9.2, que se refiere a promover condiciones para que las libertades sean reales y efectivas, y dice el precepto, removiendo los obstáculos que impidan su realización. No solamente debe facilitar la libertad, sino debe remover obstáculos que impidan su realización. Y esto, claro, tiene pues unas consecuencias muy importantes en relación con la actividad económica. El Estado pues crea agencias reguladoras, crea instituciones independientes para garantizar estándares de objetividad en el ejercicio de las actividades económicas, y para eso tiene que articular estas instituciones con personas preparadas, seleccionadas con criterios de capacidad y racionalidad técnica para que efectivamente puedan ejercer esta actividad. Termino diciendo que esta es una materia muy importante en los tiempos en los que vivimos. Ustedes se dan cuenta perfectamente que en la humanidad ahora mismo no corren vientos precisamente que hablan de equilibrio, que hablan de articulación de los derechos, que hablan de conciliación entre los intereses generales y las libertades económicas. Y precisamente por eso la academia creo que tiene la obligación de plantear estas cuestiones con serenidad, con rigor, de forma científica, para pues, ayudar a que efectivamente las instituciones del Estado social y democrático de derecho cumplan con la función que tienen, y para que el derecho administrativo pueda ser, uno, la ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia, ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia. Dos, derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas. Y tres, derecho del servicio objetivo al interés general. Si caminamos por esta senda, creo que vamos a entender con más profundidad esta ecuación que puede parecer irreconciliable, porque hay quien piensa, ¿cómo se puede hablar de libertad solidaria? Son dos conceptos que no se
¿Concilian? Pues sí, se concilian desde el entendimiento, desde, como dice el Tribunal Constitucional del Reino de España, una sentencia antigua de 7 de febrero del 84 que dice que el interés general en un Estado social y democrático de derecho no se define unilateralmente por el poder público. Antes, al contrario, se define a través de una acción colaborativa y cooperativa entre el poder público y los agentes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Arana. Seguidamente continuamos con la participación del doctor Ezequiel Casañe, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, profesor adjunto de la materia de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de la Regulación, periodo 2023-2024. Asimismo, socio de Casañe Abogados, donde se destaca como especialista en Derecho Administrativo, Infraestructura, Energía y Medios de Comunicación. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la presencia y la inauguración por parte del magistrado del Tribunal Constitucional, doctor César Ochoa Cardich, y también es una alegría y también un agradecimiento compartir el panel con a quien considero uno de los maestros del derecho administrativo contemporáneo, que es el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien acaba de darnos una magnífica conferencia que sintetiza su pensamiento, que es muy amplio, y donde nos demuestra que el eje de todo ordenamiento jurídico, de todo pensamiento jurídico, tiene que estar siempre en la persona y fundamentalmente en el principio de la dignidad humana como principio rector del derecho. Así que, Jaime, felicitaciones. Y también adivinaste que iba a hablar sobre el principio de subsidiariedad. Eso sí me sorprende. Pero bueno, creo que ya nos conocemos hace varios años. También agradecer mucho la invitación de mi querido amigo, colega, también muy querido en Argentina, Pierino Stucchi. Mañana vamos a presentar junto con él la Sociedad Peruana de Derecho Administrativo y Regulatorio, que va a ser todo un éxito. Desde el punto de vista, bueno, también constitucional, estamos en el Tribunal Constitucional, comparto las ideas de Jaime. Yo suelo decir que somos primos hermanos y a veces la broma que tenemos los administrativistas es que los constitucionalistas viven en el aire, ¿no? Y nosotros un poco más a tierra, pisamos la realidad, pero la verdad que somos ni siquiera primos hermanos, somos hermanos. Por eso hoy vamos a hablar bastante de derecho constitucional. El tema que tiene que ver con los fundamentos constitucionales, la libertad solidaria y de la actividad empresarial, nos hace primero recordar a Santiago Muñoz Machado, uno de los grandes administrativistas y constitucionalistas que hay en el mundo y que nos da España, que estuvo hace poco en Argentina, quien explica, y acaba de publicar un artículo en un periódico que se llama La Ley en Argentina, que nosotros ya pasamos los modelos occidentales en muchos de nuestros países de un típico modelo de Estado de derecho legal a un modelo de Estado de derecho constitucional, donde la figura central que está en la pirámide es la Constitución y los principios también de derecho. Y no hay que confundir el Estado de derecho constitucional como modelo de Estado con algunas corrientes que se han desvirtuado, que entienden una suerte de neoconstitucionalismo, donde incluso se le da mucho poder a los jueces por encima del ordenamiento jurídico. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque ese nuevo constitucionalismo a veces termina siendo un modelo autoritario donde no hay seguridad jurídica y no hay ordenamiento jurídico que respetar y que cumplir. En cambio, el Estado de Derecho Constitucional lo que reconoce es, en nuestra área, es el sometimiento de la administración al ordenamiento jurídico con base constitucional, donde en todas nuestras constituciones van a ver no solo el sistema de gobierno, sino fundamentalmente los derechos y garantías
de las personas, que es lo que hablaba Jaime, enfocar el derecho en la persona humana, enfocar el derecho constitucional y el derecho administrativo en la persona humana, no tanto como los administrativistas clásicos que pensaban al derecho administrativo más en función de la organización del Estado interno o las prerrogativas, sino ahora poner el eje en la persona humana y volver, si se quiere, al servicio público, no ya como categoría de intervención económica, sino entendiendo a la administración como un verdadero servicio público orientado a mejorar a las personas. Y aquí juega un rol muy importante uno de los grandes principios, que es el principio de subsidiariedad, que se debe entender, tiene dos fases. Tiene la faz positiva y la faz negativa. Y es muy importante porque el principio de subsidiariedad orienta la actividad del Estado y el rol del Estado fundamentalmente en la economía, que es la temática que hoy nos reúne. Y el principio de subsidiariedad, ¿qué nos dice? Nos dice que el Estado, tenemos que ir hacia un régimen de Estado subsidiario, que es dejar que el sector privado pueda desarrollar la mayor cantidad de actividades que pueda ejercer en competencia y el Estado mantenerse subsidiariamente, regulando, controlando, y también existe la faz positiva, que es acudiendo en auxilio del sector privado cuando el sector privado no se encuentra en condiciones de cumplir cierta actividad en competencia o cuando el interés público así lo aconseje o lo ordene. Por ejemplo, en la época de la pandemia que tuvimos hace 5 años, bastante reciente, pasó tiempo, pero todos la recordamos, ¿no? Donde el Estado subsidiario no desapareció. Por el contrario, adquirió su real dimensión en cuanto a su faz positiva, que es acudir en auxilio. En España se han dado muchas medidas y en Argentina, por ejemplo, se han dado muchas medidas de auxilio económico a la gran mayoría de empresas que no podían continuar con la actividad y que de no ser por la ayuda del Estado hubiesen quebrado, por ejemplo, o tenido grandes dificultades económicas. Se ha discutido mucho el origen del concepto del Estado subsidiario, reconocemos su desarrollo a partir de ciertos documentos, incluso de la Iglesia Católica. Recuerdo la encíclica Quadragesimus Annus, donde aparece por primera vez un desarrollo, pero no se trata únicamente de un concepto que viene de la religión, sino que hoy está inserto en muchos ordenamientos jurídicos de Occidente. En Argentina, algunos autores, para atacar el principio de subsidiariedad, decían que era un tema, digamos, que venía de la religión o de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy ustedes van a poder encontrar el principio de subsidiariedad, por ejemplo, también en la normativa de la Unión Europea, se encuentra en el protocolo 15 del Convenio Europeo, y ustedes aquí en el Perú tienen el principio de subsidiariedad, eso es bastante distinto en nuestras constituciones, en su propia Constitución Nacional. Nosotros en Argentina no aparece el principio de subsidiariedad expresamente dicho, pero ciertamente emana de muchos principios y derechos de la Constitución Nacional, como los que están en el artículo 14, el principio de legalidad, de no arbitrariedad, de razonabilidad, etcétera, que están en nuestra Constitución Nacional. Y con un criterio de interpretación axiológica nos lleva a abrazar el principio de subsidiariedad como modelo del Estado. También dijo Jaime algo, una verdad, que es el famoso lema de tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y esto nos lleva a un modelo del Estado
en términos de actuación económica, de Estado de Derecho Constitucional, que es el siguiente: es el Estado regulador y garante. También es un Estado, por supuesto, social y democrático de derecho, pero en su faz de intervención económica es regulador y garante. Y el Estado regulador y garante lo que busca es la transferencia también, a partir del principio de subsidiariedad, de la gestión de cometidos públicos a los particulares. El Estado subsidiario, en su faz modelo del Estado, lo representa el Estado regulador y garante. El preámbulo nuestro en Argentina, de nuestra Constitución, dice que el fin del Estado, fíjense, es afianzar la justicia. Y afianzar la justicia tiene que ver con desarrollar calidad y mejorar la vida de las personas. Estamos hablando, obviamente, de la justicia no conmutativa, sino distributiva, ¿no? Porque estamos distribuyendo bienes públicos. Pero el eje de nuestra Constitución es una Constitución liberal que tiene también como eje a la persona humana como motor de desarrollo. Y ahí aparecen ciertas regulaciones, por ejemplo, o ciertos conceptos muy interesantes. Por ejemplo, uno, que están vinculados a este Estado regulador y garante. Uno es el fenómeno de la autorregulación en aquellos sectores donde sea posible. El fenómeno también de la importancia del contrato como regulador también de actividades. Y también la regulación de la competencia. Por eso hablamos que el principio del Estado subsidiario también tiene que ver con permitir, fomentar que el sector privado pueda desarrollar actividades en competencia, remover los obstáculos que hablaba el doctor Rodríguez Arana y acudir en auxilio cuando no pueda ejercer esa competencia el sector privado. Para lograr esta libertad de empresa, que está presente en nuestra Constitución también, y como bien lo mencionó el doctor Rodríguez Arana, está incluso expresamente mencionada en el artículo 38 de la Constitución española, que reconoce a la libertad de empresa en el marco de la economía del mercado. Es muy importante también las nuevas concepciones que hoy se están desarrollando y vienen implementándose en muchos países con relación a la actividad administrativa, fundamentalmente a la actividad cuando el Estado interviene en la economía, ya sea el ejercicio del poder de policía, los servicios públicos o incluso también la figura de las ayudas públicas o el fomento. Pero en toda actividad administrativa, función administrativa, esta función administrativa debe estar orientada al respeto de la libertad de la empresa y al respeto del Estado subsidiario. Y ahí cobran importancia, por ejemplo, los nuevos mecanismos que tienen que ver con uno de los principios, que es el principio de transparencia en la actividad administrativa, que son participación ciudadana. Es fundamental la participación ciudadana. ¿Para qué? En este caso, para que las empresas, por ejemplo, también puedan participar de la elaboración de los reglamentos que van a afectar su actividad. Participación ciudadana que no debemos limitarla a la figura de la audiencia pública. La audiencia pública quizás a veces ni siquiera cumple con los fines que uno piensa o que pretende que se cumplan, porque terminan siendo una suerte de arena de catarsis social. Hay otros también, otras herramientas de participación ciudadana, como es el documento de consulta. La tutela administrativa efectiva, no tanto la judicial, que por supuesto la tutela judicial efectiva es importante, pero muy importante también es la tutela administrativa efectiva. Nosotros en Argentina hemos modificado ahora la ley de procedimientos administrativos y uno de los ejes de esta reforma tiene que ver con la tutela administrativa efectiva y todos nosotros debemos exigir
el respeto de la tutela judicial efectiva a nuestros gobiernos y nuestros ordenamientos jurídicos, la simplificación administrativa para no entorpecer y hacerle la vida difícil a las empresas, el debido procedimiento previo de formación de actos, pero fundamentalmente de reglamentos, algo que se viene discutiendo hoy en Europa y que en Argentina casi ni se menciona, que tiene que ver con la calidad regulatoria, la buena regulación, que es la prospectiva. Esto es exigirle a nuestros funcionarios y gobernantes que analicen el impacto económico y social de las normas que dicten. Más aún en materia, en función normativa, en los reglamentos, ¿no?, que son actos de alcance general con vocación de permanencia. Bueno, y que también tiene que ver con la responsabilidad del funcionario público. Pero nosotros tenemos que exigirle a los funcionarios que esos actos unilaterales tengan un debido proceso, pero fundamentalmente un análisis de prospectiva. Todo esto se engloba en uno de los conceptos que Jaime viene transmitiendo desde hace 20 años, que son los conceptos de buena administración, junto también al esquema de gobierno abierto. Hay un principio, ya estoy terminando, hay un principio que es clave en materia de libertad de empresa. Es un principio también derivado del principio de la dignidad humana, del principio del Estado subsidiario, que es el principio favor libertatis. Este principio favor libertatis implica que el ejercicio de la libertad, por ejemplo, la libertad de comerciar que tenemos en la Constitución argentina o de ejercer industria lícita, solo puede ser restringido por el Estado cuando medien razones de interés público que lo justifiquen, restricciones que por supuesto van a tener que respetar el principio también de razonabilidad y de proporcionalidad que toda medida de poder de policía debe tener. Y con esto termino. Hay que entender que el principio que rige la actividad económica en general es el de la libertad empresarial. ¿Bien? Esto también está reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y les recomiendo que lean un gran libro, que es el libro de Pierino, sobre la libertad de empresa, que ya en la introducción que tiene explica el rol de la empresa y la importancia de la empresa para la transformación social y la solidaridad. Hay que entender que el interés general no es monopolio, esto lo decía López Muniz, no es monopolio o patrimonio del poder público, sino que también se logra a través de la actividad de las personas privadas con una buena regulación del Estado y un control eficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ezequiel Casaño. A continuación, presentamos al doctor Pierino Stucchi, director de la Sociedad Peruana de Derecho Administrativo y Regulación, postdoctorado por la Universidad de Bolonia, postdoctorado por la Universidad de Salamanca, doctor y máster en Derecho por la Universidad de La Coruña, máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Dirige el Anuario Iberoamericano de Derecho de la Competencia y del Consumo, IJ Editores, Buenos Aires. Se desempeñó como gerente legal de Indecopi, superintendente adjunto y defensor del inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, así como funcionario internacional de la Comunidad Andina. Adelante, doctor. Buenas noches. Mi saludo para todos los presentes. Gracias, magistrado César Ochoa, por la invitación. Estar aquí en el Tribunal Constitucional, que es la casa de los ciudadanos, es un honor. Y además presente de mi parte en la mesa con el profesor Rodríguez Arana, que seguro los presentes conocen bien, que ha guiado la formación de muchos profesionales de Iberoamérica y en particular del Perú, en la clave de la buena administración, que es un principio y un derecho, y de
la libertad solidaria que se ha explicado en su ponencia, así como con el profesor Casañe, que no solamente es querido, sino además reconocido en Perú y también en la región, en Iberoamérica, que combina lo académico con lo profesional, como queda claro de su ponencia. Yo les cuento un secreto que seguro será secreto para ustedes, pero no para la mesa. El profesor Ochoa, que es magistrado ahora, muy joven, porque empezó a dictar muy joven, fue mi profesor de Derecho Administrativo. Y allí, pues desde el reencuentro que hemos tenido ahora en lo profesional, él con su autoridad y los que lo vemos ejercer, pues siempre respetó principios y planteaba ideas innovadoras. Así que siguiendo ese camino y acompañando a la mesa, yo quisiera referirme a los fundamentos constitucionales de la libertad de empresa en América y con aplicación en el Perú. Esa libertad, que duda cabe, debe ser ejercida con responsabilidad, ¿no? Mucha libertad, amplia libertad como principio, pero con responsabilidad y en clave de solidaridad, como se ha explicado. No lo voy a repetir, sino tratar de concatenar con las presentaciones previas. Y yo quisiera iniciar preguntándonos si es que la libertad de empresa en Perú y en América, en nuestro sistema iberoamericano, que es una comunidad de valores, ¿no? Nos reflejamos como peruanos en Iberoamérica e Iberoamérica se expresa también en la identidad peruana. Quiero preguntarme con ustedes si es que la libertad de empresa es un derecho humano. ¿Es la libertad de empresa un derecho humano o no? Es una pregunta provocadora que hemos conversado con los colegas en la mesa permanentemente y la respuesta que yo les propongo es que sí, pero no solo sí, sino indudablemente sí. Y quiero fundamentar estas consideraciones primero en el contenido de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es una convención importante sobre finales de los 60 que une a Argentina, a Perú, a Chile, a México y a las jurisdicciones americanas que la han suscrito, remarco si me permiten, reconociendo derechos humanos, no constituyéndolos, ¿cierto? Porque los derechos humanos por la dignidad preexisten, reconociendo derechos humanos. Y en ese texto de la Convención Americana está primero un derecho que nos va a sorprender en el recuerdo, el derecho humano a la propiedad privada, con ese adjetivo, el derecho humano a la propiedad privada. ¿Y por qué puede sorprendernos eso? Porque el derecho a la propiedad privada es un derecho de personas para excluir a otros del uso de un bien. Miren qué dura la palabra, excluir, ¿no? Excluir cuando en el momento actual la tendencia es siempre incluir, ¿cierto? Pero ¿por qué el derecho a la propiedad privada es excluir? Claro, cuando uno lo reconoce en el esfuerzo de las personas, seguramente pongo una imagen, lo entiende más. Porque cuando una persona humana, hombre o mujer, trabaja, dependiente, entrega en su vida, en su día, 8 horas o más, entrega su vida, ¿cierto? 5 días a la semana o 6 o más de 8. Y esa entrega de su vida, a cambio, ¿qué reporta? Una remuneración. ¿Cómo no va a tener derecho de propiedad privada sobre ese recurso que recibe por la entrega de su vida? Que es ese dinero que seguro entra en el depósito, ojalá en un banco o en efectivo, que es su remuneración semanal o mensual a cambio de la entrega de su tiempo y de su vida, de esa vida que no pasa con su familia, de ese tiempo que no regresa. Ese salario, ¿cómo que no va a ser propiedad privada como derecho humano, cierto? Porque uno entrega la vida y con ese dinero, así se expresa el salario usualmente, satisface necesidades personales y familiares. Y ojalá que ahorre y que a través de ese esfuerzo cotidiano, porque la vida no vuelve, ese patrimonio individual de un ser humano tiene tras de sí un derecho de su dignidad por entrega de trabajo de propiedad privada para que nadie se lo quite.
Esa es la razonabilidad de la propiedad privada como exclusión. Y eso está reconocido por la Convención en nuestros países americanos. Pero la Convención además reconoce un derecho que está por allí pocas veces invocado, que es el derecho humano a la libre asociación con fines sociales, culturales, dice la Convención, y económicos. Y entonces cuando uno va combinando ese reconocimiento entre el derecho a la propiedad privada de quien trabaja, por poner la imagen, y el derecho a asociarse con otros, con ese capital, que en eso se transformó el salario para desarrollar una actividad empresarial, individual, familiar o asociada o agremiada, esa es la libertad de empresa que se ejerce con dignidad. Porque uno puede, en ese reconocimiento, trabajar como dependiente entregando su vida o trabajar como independiente sin subordinación, también entregando su vida con dignidad, cuando menos equivalente, como empresario unipersonal, familiar, asociado, agremiado o societario. Eso desde el texto de la Convención. Y ya cuando uno recorre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sabemos que el contenido de la Convención en los derechos humanos está enganchada a nivel constitucional, como lo dice la propia Constitución, encuentra que existe jurisprudencia de la Corte en el caso Ibcher y en otro caso similar de un ciudadano en Venezuela, donde la Corte dice hay que proteger el derecho a la propiedad privada de un ciudadano sobre sus acciones de una sociedad anónima. Eso ha dicho la Corte y los ha protegido. En el caso de Ibcher sabemos que el señor Ibcher se enfrentó en un momento donde el orden constitucional estaba alterado al régimen de turno, le retiraron la nacionalidad, perdió su propiedad sobre acciones de un canal de televisión y hay un caso idéntico, muy similar, en la jurisdicción venezolana. Y parece como que muy crematístico hablar solo de acciones, ¿cierto? Pero es que es la propiedad privada sobre acciones, y las acciones, cuando uno descubre en esa jurisprudencia, no solo es patrimonio, porque la acción tiene el componente patrimonial, pero el componente político, que es la libertad de decidir como accionista cómo se desarrolla esa actividad empresarial. Entonces, en el fondo, la Corte Americana, en clave de derechos humanos, que debiera ser, en nuestra opinión, seguramente acoplado ese entendimiento con el derecho constitucional, reconoce de manera implicada el derecho humano a la libertad de empresa. Y cuando uno busca en nuestra Constitución peruana, ese derecho está expresamente escrito. Es decir, es humano, es constitucional, se aplica a una persona humana y, si me permiten, pues claramente también a una persona jurídica. Ya no como derecho humano, sino como derecho constitucional fundamental. Y desde allí, la pregunta clave es, ¿y eso qué nos reporta como sociedad? Más allá del planteamiento de que la libertad de empresa es un derecho humano, un derecho fundamental y además constitucional, pues nos plantea efectos de contribución con la sociedad. Y recorro algunos escenarios. El empleo es provisto fundamentalmente por la empresa. Si todos quisiéramos dedicarnos de manera dependiente, que es además honorífico, me ha tocado ser funcionario público, a trabajar para el Estado en función administrativa o función pública, si todos quisiéramos ser trabajadores o colaboradores dependientes, eso no sería posible si no hubieran empresas, porque si las empresas no pagan sus impuestos, no hay recurso para que el Estado pueda contratar y remunerar a los funcionarios. Solo con empresa hay trabajo dependiente en el sector privado y en el sector público, porque el sector público recibe esos impuestos de la actividad empresarial. Pero no solo genera trabajo, sino que además contribuye con el interés general, porque al pagar impuestos financia en doble sentido el interés general. Primero, porque los paga, y ese es el recurso público legítimo del Estado, pero también financia el interés general en un segundo sentido,
porque los paga en muchos casos, quienes conocen el sistema tributario, por anticipado. Cuando una empresa, incluso pequeña, emite un documento tributario, aunque no cobre esa factura, al mes siguiente debe pagar el IGB o el IVA. Se pagan y se deben los impuestos en la actividad empresarial por anticipado, es decir, además la actividad empresarial es esforzada y contribuye con la sociedad para pagar a nuestra policía en las sociedades americanas y en el mundo, a nuestra educación pública, a los sistemas de salud que son asistenciales, gratuitos o semisubsidiados, como corresponde para asegurar igualdad de oportunidades, pero no solo eso, el sistema de actividad empresarial abastece a la sociedad. Me atrevo a decir que todos los objetos que vemos en esta sala son provistos por una empresa, desde las luminarias, las pantallas, los micrófonos, el agua, los teléfonos, las prendas de vestir, todo, salvo el servicio de justicia del Tribunal Constitucional, todo es provisto por una actividad empresarial, es decir, cumpliendo la ley y con honestidad, la actividad empresarial no solo en su ejercicio es un derecho humano y si es persona jurídica constitucional, sino que duda cabe, contribuye con el bienestar de la sociedad. ¿Y qué consecuencias generan estas constataciones en la propuesta que yo les planteo en esta ponencia? Primero, como el principio es la libertad, ya lo decía el profesor Casañe, y en clave de solidaridad, lo remarcaba el profesor Rodríguez Arana al inicio, pero como es un principio, la libertad, la excepción es restringirla. Y allí aparece, remarco lo dicho, la calidad regulatoria. No se puede restringir la libertad, incluida la de empresa, de manera innecesaria. Tiene que ser una restricción muy necesaria, excepcional, válida, pero no es la regla restringir, es excepcional por necesidad. Y cuando se necesita, ¿de qué manera? Hay que restringirla proporcionalmente. Y siempre por objetivos legítimos, salud, seguridad, derechos del consumidor, protección del medio ambiente, que se necesita, excepcionalmente, cuando se necesita vale, pero ¿de qué manera? Proporcional y la mínima restricción necesaria, porque ya hemos visto que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, un derecho constitucional y que contribuye con la sociedad, ¿cómo restringirla arbitrariamente con suposiciones o con reglas que pueden ser innecesarias o excesivas o arbitrarias? Esa es la calidad regulatoria. Y si eso falla, si falla la calidad regulatoria, como es una libertad necesaria, humana como derecho y constitucional también, protegible y tutelable, entendamos juntos que hay que encontrar los mecanismos para corregir esa norma o regulación que afecta a la libertad de manera exorbitante, innecesaria, indebida, desproporcionada, y entonces el sistema clásico nos plantea, si es que es una ley, la acción de inconstitucionalidad, porque esa es regulación legal, si es que es una norma reglamentaria, la acción popular, que conversábamos en la preparación de la ponencia, debiera estar en última instancia en manos del Tribunal Constitucional, porque es un control de derecho humano y derecho fundamental, no en la Corte Suprema, con todo el respeto que la Corte merece. Pero hay sistemas alternativos que el propio Estado peruano ofrece, como el sistema de eliminación de barreras burocráticas a cargo del INDECOPI, cuando esa regulación que no tiene calidad es infralegal, ¿no? Y a partir de allí, en esos mecanismos debiéramos seguro encontrar el propósito, ¿no? Defender libertades, no por defender empresas, sino libertades porque son ejercicios de derechos de personas humanas y jurídicas y porque contribuyen. No son defensas de empresas particulares, ni grandes, ni pequeñas, ni medianas, sino de libertades en clave de solidaridad y que no deben ser limitadas de manera innecesaria o desproporcionada. Remarco en los últimos minutos que ese sistema de eliminación de barreras burocráticas, como se llama en el Perú, finalmente es lo que decía el profesor Rodríguez Arana, un cumplimiento
del Estado en su obligación de remover obstáculos que impidan la realización de la libertad. Remover obstáculos. Y remarco lo que decía el profesor Casaña en clave de subsidiariedad. La libertad debe ser priorizada, porque es el principio, ¿no? Y a partir de allí, pues la actividad empresarial, y con esto voy concluyendo, no debe ser censurada. Pongámonos en la mente de nuestros compatriotas y de hermanos iberoamericanos. Cuando uno piensa en la empresa socialmente o en las empresas, ¿qué sensación tiene uno? Y si uno dice las grandes empresas, ¿cómo se siente? Pues habrá que exigirles que cumplan la ley, sí, que paguen sus impuestos, pero no por tamaño censurarlas, por la función que cumplen y porque en su ejercicio hay derechos humanos y derechos constitucionales. Muchas gracias, doctor Ochoa, por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Stucki, por su participación. Terminando esta primera rueda, invitamos al doctor César Ochoa Cardich a dirigir unos comentarios. Gracias. Sí, brevemente, más que comentarios, yo quería hacer unas preguntas a nuestros panelistas, que pueden ser respondidas por los tres o cada uno que considere conveniente. Miren, por ejemplo, yo tengo una visión crítica sobre algunos temas del régimen económico, pero como magistrado constitucional, obviamente tengo que ser el guardián de la Constitución. Como académico es que tengo esa faceta de crítica, obviamente. Donde dirían, bueno, ¿cómo es eso? Ahí hay dos facetas del profesor Ochoa, del magistrado. Nuestra Constitución económica no prevé una norma sobre emergencia económica, ¿ya? La Constitución colombiana, por ejemplo, prevé hasta la emergencia ambiental, que me parece muy interesante, ¿no? Y esto no es un tema académico, porque hemos tenido la emergencia mundial de la pandemia del COVID-19 que hemos padecido y hemos sobrevivido lo que estamos acá presentes en este auditorio. Esto ha replanteado el rol del Estado, ¿les parece? Porque a la luz de la subsidiariedad, ¿no? Se podría decir, actuó subsidiariamente porque subvencionó a las empresas, a las privadas, a los emprendedores, en una situación crítica de colapso, ¿no? Acá tuvimos el famoso programa Reactiva, que fue exitoso, ¿no? Pero ese es el único enfoque de la subsidiariedad, o el más importante, porque ¿hasta dónde podría ir una subsidiariedad positiva en una situación tan límite que se puede repetir? ¿No? A mí no me parece imposible que se pueda repetir, ¿no? En una generación, o menos alguna situación así. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Por ejemplo, se dijo, no, el Estado en el Perú no podría intervenir en el sector privado, pero ¿qué cosa es intervenir? Pues, claro, si me dicen fijas control de precios, claro, eso va contra la economía de mercado. Y en una situación límite, ¿qué cosa podría hacer el Estado? ¿Podría orientar procesos productivos o podría intervenir en empresas? Constitución española, que tiene una norma expresa de intervención de empresas, ¿no? ¿Eso es antinómico con la subsidiariedad o se puede entender que el rol del Estado se puede potenciar excepcionalmente y transitoriamente determinado? Vivimos en una permanente ya emergencia ambiental, con lo cual, por supuesto, hay que mantener la actividad energética, minera, etcétera. Pero los controles, la intervención del Estado, el sentido común nos dice que sí tiene que ser fortalecida, o no vivimos en una emergencia ambiental, y esa pregunta ya está de más.
¿no? Y también me ha llamado la atención, la reflexión, el comentario de Pierino Stucchi sobre el derecho de propiedad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, que también ha desarrollado ese derecho con relación a la propiedad comunal, ¿no?, de las comunidades nativas, justamente para reconocer el derecho a la consulta previa, ¿no?, sobre medidas que afecten sus decisiones y sus intereses, convenio 169 y jurisprudencia de la Corte Interamericana, la propiedad. En ese sentido, bueno, me dirá, bueno, pero esa no es la propiedad que entendemos nosotros, los ciudadanos aquí en Lima. Esa es otra propiedad, ¿no? Y en la jurisprudencia del tribunal sí ha sido reconocida como derecho fundamental, aunque ha habido giros con el pleno anterior, pero el pleno actual sí lo ha ratificado, ¿no? Y también partimos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que está en relación con el derecho a la participación en la vida económica, artículo 217 de la Constitución. Toda persona tiene derecho fundamental a participar en la vida política, económica y social. Entonces, la libertad de empresa, la propiedad y la propiedad comunal y la consulta previa de estas comunidades forma parte de un derecho fundamental a la participación en la toma de decisiones que puedan afectar sus legítimos intereses. ¿No? Son temas que les lanzo para si nos pueden hacer algún comentario al respecto. Sí, por lo que se refiere a la referencia que hace el doctor a la intervención de las empresas, que está reconocido expresamente en el artículo 128 de la Constitución española. Pero antes, yo escuché una frase durante la pandemia que me hizo reflexionar bastante a la luz de varios libros escritos en Francia sobre las nociones de emergencia y de urgencia en el derecho público. La frase fue la siguiente: la emergencia no es un cheque en blanco que todo lo justifica. Es verdad que había una situación objetivamente considerada de emergencia sanitaria, esto lo entendemos todos, y por lo tanto el Estado despliega en esas situaciones unas facultades, ojo, ni privilegios ni prerrogativas, porque el Estado no tiene privilegios ni prerrogativas. Esto es una palabra que hay que ir ya descartando del diccionario jurídico-administrativo. Tiene poderes y potestades, pero poderes y potestades que tiene que acostumbrarse a realizar previa justificación por razones contrastadas y concretas de interés general. Porque si no, estamos amparando la arbitrariedad. Claro que en la situación de emergencia el Estado desplegó un haz intenso de intervención, porque las condiciones lo requerían, pero tenía que justificar en cada caso la naturaleza del ejercicio de esas potestades. Y luego, también quiero decir que, y esto es una expresión concreta de la libertad solidaria, que el derecho de propiedad implica que su contenido, como dice el artículo 32 de la Constitución de mi país, está en el marco de la función social. Es decir, la función social de la propiedad delimita su contenido. Más claro el agua. Dentro del derecho de propiedad está su dimensión social. Y esto también tiene que aplicarse en el marco de la libertad de la empresa. Participación de los trabajadores, con las graduaciones y la intensidad que sea menester en cada caso, y otro tipo de consideraciones que sería muy largo de hacer en este momento, porque efectivamente los derechos y las libertades en un Estado social y democrático de derecho deben de entenderse de esta manera. Por eso el artículo 128 de la Constitución de mi país
dice, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Cuando así lo exigiere. Claro que puede haber una situación concreta, piensen, en mi país se ocurrió en los años 80, que fue necesario intervenir una empresa, pero hay que justificarlo. Lo que no puede ser son intervenciones de empresas manu militari por cuestiones ideológicas o políticas. No, tiene que haber una justificación racional que permita entender el sentido de esa intervención, pues porque va a haber unas pérdidas muy cuantiosas, porque afecta a la vida de las personas. En fin, las razones que podemos pensar en cada caso. Es decir, que estas ideas de la emergencia, de la urgencia y de la intervención en un Estado de derecho deben ir previamente explicitadas en razones justificadas, concretas, específicas de interés general. No vale decir que se va a intervenir porque lo exige el interés público en general. Hay que concretar y especificar. Y bueno, luego ya, también la Constitución de mi país, 106, dice que los jueces y tribunales controlan la legalidad de la actividad administrativa, la potestad reglamentaria y los fines que justifican su actividad. O sea, los jueces pueden controlar los fines jurídicamente, no políticamente, pero pueden controlarlos jurídicamente. Y ha ocurrido en algunas oportunidades, incluso que los jueces del Tribunal Constitucional han entendido que un decreto ley de intervención no era adecuado a la Constitución porque no estaban explicados suficientemente las razones por las cuales la Administración intervenía una empresa determinada. Cuando coincido plenamente con las palabras de Jaime, cuando apareció la pandemia, nosotros en Argentina obviamente nos sorprendimos por el hecho biológico de la pandemia y sus implicancias y la necesidad del encierro, sobre todo los más jóvenes que no vivimos el polio. Pero lo cierto es que no nos sorprendimos por la normativa de emergencia. Porque en Argentina somos campeones de la emergencia. Hace 100 años que vivimos en emergencia. El desarrollo que tiene la Corte Suprema sobre Argentina sobre el derecho de emergencia, los invito a estudiarla. Si quieren estudiar sobre derecho de emergencia, estudien la jurisprudencia argentina, porque vivimos en emergencia nosotros. Acabamos de salir hace 15 días. El año pasado se dictó una ley, la famosa Ley Bases, que declaró la emergencia financiera, económica, en materia de salud, energética. Yo creo que en 1 o 2 meses vamos a tener una nueva ley de emergencia. Con lo cual, para los argentinos, la emergencia la conocemos muy bien. ¿Y qué dice la Corte Suprema respecto a la emergencia y nuestra doctrina? Bueno, lo que dice Jaime, por supuesto, que la medida de emergencia debe ser proporcional, pero también aprendimos que la emergencia no es lo mismo, que no es sinónimo de urgencia. En la emergencia puede haber necesidades urgentes y otras que no son urgentes. Por eso estamos hace 100 años en emergencia. O sea, no todo lo que implica emergencia es urgente. Urgente es lo inmediato. La emergencia es un estado, en nuestro caso, de más de 100 años. Dicho esto, la emergencia habilita a que el Estado pueda restringir derechos. Pero cuando restringe esos derechos, los tiene que hacer de manera proporcionada, en función de un interés público concreto, no genérico, de manera transitoria y sin desnaturalizar esos derechos. Corte Suprema de la República Argentina, que por supuesto en cada caso concreto tiene un resultado, ¿no? Pues la aplicación del derecho a un caso. Y en ese ejercicio de control de proporcionalidad, también es importante que la medida que se toma en función de la emergencia sea la menos restrictiva posible de las medidas que se pueden tomar
para cumplir ese fin. Y nosotros en nuestra Constitución de mi país tenemos como derecho, siguiendo lo que comentaba Pierino, con el que también, por supuesto, estamos de acuerdo, tenemos como derecho el ejercer industria lícita, que está vinculado a la libertad de empresa. Por eso le decía que el gobierno, el Estado, solo debe restringir de manera proporcionada cuando el interés público lo requiera. Pero en materia de emergencia sí entendemos, y ni hablar cuando fue la cuestión del COVID, sí entendemos que es más flexible ese criterio y ese control, porque precisamente es una situación de emergencia que necesita medidas de interés público. Y ahí sí veo presente en toda su dimensión al Estado subsidiario. Por supuesto nos puede gustar más o menor medida, por ejemplo, se puede discutir si el prolongamiento de la cuarentena fue razonable o no, porque también las medidas de emergencia, como medidas de gobierno, tienen que ser razonables. Ahí entra en juego el principio de razonabilidad, lo justo, lo equitativo, lo equilibrado. Y respecto de una consideración que hizo el magistrado Ochoa, que tiene que ver con la ayuda pública, como se dice ahora en España, no tanto el fomento, que es ese auxilio positivo que permite esta faz positiva del principio de subsidiariedad, se debe respetar la igualdad, el derecho de igualdad también, porque no se puede a través de la ayuda pública generar situaciones de desigualdad. Suscribo lo dicho previamente por los profesores Rodríguez Arana y Casañe, y si pudiera responder la pregunta aterrizando el Perú, ¿se puede intervenir una empresa? Sí, pero excepcionalmente, claramente, de modo excepcional únicamente, por remarcarlo, ¿no? Sí, con urgencia, siempre de manera temporal. Esa es la clave de la urgencia, lo temporal. Y esto ya ocurre, por lo menos de manera prevista en el ordenamiento, porque cuando una empresa del sistema financiero está en crisis, no está el sistema en crisis, sino solo la empresa, la superintendencia de banca la va a intervenir con urgencia y la va a desapoderar del control, a la gerencia de los accionistas, ¿no? Y entonces sí, está previsto en casos de urgencia en el sistema financiero, en servicios públicos, no se aplica con regularidad porque no hay urgencias, esas que generan crisis que pueden afectar a la ciudadanía, y si fuera más bien algo no regulado, como está previsto en el sistema financiero, en servicios públicos, en algún sector distinto, tendría que ser habilitado por una norma con rango de ley, y si es ciertamente urgente que no habrá ley, por un decreto de urgencia también temporal, ¿no? Pero aprovecho la pregunta del magistrado Ochoa para más bien proponer algo en el buen sentido retrucado. Debiéramos intervenir al Estado. Me parece una tautología, pero intervenirlo allí, por ejemplo, cuando en la pandemia y ya fuera de la pandemia, con recursos disponibles, la administración a cargo del sistema de salud no logra adquirir los medicamentos a tiempo. O cuando los adquiere a tiempo, pero no los coloca en los puntos a nivel nacional oportunamente. Es decir, los tiene, pero no los tiene en los puntos para que el ciudadano pueda acceder a ellos. Es decir, intervenir el Estado, entre comillas, implicaría poner el Estado allí donde el Estado tiene actividad no empresarial, pero sí económica al servicio del ciudadano para que lo satisfaga la centralidad del ciudadano. Tal vez esa intervención sobre el Estado nos reporte más beneficios para hacerlo lo más eficiente posible, porque los impuestos están allí y allí están también los ciudadanos con sus necesidades. Si el Estado tratara, me atrevo a proponer esta imagen, al ciudadano como un cliente,
para tenerlo allí en los servicios, por ejemplo, de salud, plenamente satisfecho, pues esa debiera ser una tendencia que debiéramos exigir constitucional y legalmente en el sistema administrativo, para complementar un poco la otra mirada de intervención que proponía el magistrado. Gracias. Bien. Un segundito Por favor. más. Me hizo un poquito de ruido el tema de la intervención del Estado, pero no, porque claro, hay una herramienta para lograr eso que tú has dicho, y es el Poder Judicial también. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina una ley de medidas cautelares que prevé la medida cautelar positiva y, por supuesto, con razonabilidad, puede ser una herramienta para lograr que el juez ordene conductas positivas a la administración cuando hay incumplimiento o omisión. Bien. Hemos terminado esta segunda ronda de participación de nuestros panelistas, con lo cual llegamos a la parte final de la conferencia. Les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por su asistencia esta noche. Invitamos, por favor, a los miembros de la mesa de honor a la parte de adelante para tomar la foto respectiva.